ya hablamos desde nuestra experiencia acerca de la alimentación de nuestros peques. Ahora tenemos una experta que nos va a guiar con eso. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por estar aquí. Miren, ahora va a ser un episodio súper especial. Vamos a tener una serie de invitados y una de ellas es Pamela Bolaños. Ella es nutricionista pediátrica. También fue parte del proceso de alimentación de una de mis hijas, así que por eso está aquí, porque por experiencia a mí me ha salvado muchísimo con sus tips, con su guía, y hoy vamos a hablar orgánicamente sobre pues el tema de la alimentación en nuestros pequeños. Yo dejé un cajetín en Instagram y muchos de ustedes me preguntaron y me hicieron preguntas muy interesantes que vamos ahora a conversar con Pame. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme y por tener este espacio tan chévere y lindo para que todos conozcan sobre la alimentación, la nutrición y pues todas las dificultades y retos que puede tener este tema. Sí, realmente siempre digo, a veces las cosas más básicas es la que más nos cuesta a las mamás como lidiar, como dormir, como comer. Es algo básico, pero sí necesitamos guía porque hay tantas escuelas, hay tantos consejos, vivimos sobre información. ¿No? Ajá. Entonces, yo quisiera empezar no con las preguntas que ustedes me hicieron, sino con algo súper básico. Uh-huh. ¿Qué es lo más importante? ¿Llenar o alimentar? Porque a veces queremos llenarle a nuestro peque. A ver, aquí es importante entender que depende de la etapa en la que estemos del bebé, ¿no? Entonces, en un inicio, los primeros 6 meses, no es tan importante que el bebé esté lleno, sino más bien todo lo que va aprendiendo. O sea, la relación que gana con los alimentos es lo más importante porque la nutrición va a venir enteramente de la leche. Entonces, los sólidos son más como para jugar, explorar, ganar las habilidades que necesitan para alimentarse. De ahí a partir del año, en cambio, ya se vuelve algo súper importante de nutrir, ¿no? De la calidad de los alimentos que ofrezcamos, más que hacer que esté lleno, que se termine todo el plato o que cumpla los horarios estrictos que a veces podamos poner. Entonces aquí ya va más relacionado a que esté alimentando de manera adecuada. Uh-huh. Que a veces en unos niños es muy poca cantidad. Sí. He tenido casos de niños que son selectivos, por ejemplo, y que a pesar de que son selectivos, tienen la mezcla como perfecta. Yeah. Entonces les nutre y les va bien, ¿ya? Entonces ahí ya es más importante nutrir que asegurarnos que se han comido todo lo que les dimos. Claro, y eso también es muy importante saber porque a veces pensamos que es cantidad y es calidad. Y eso, si tú ya te metes eso en la cabeza, es mucho más fácil lidiar con el tema de la alimentación, porque incluso en mi asesoría yo obviamente les digo, a ver, cuando coman su comida complementaria, mínimo 3 veces al día, pero es una introducción al principio y es calidad, no cantidad. O sea, ¿cuánto? Me preguntan, digo, no, o sea, a ver, vele el balanceo, o sea, como que ¿cuánto es, por ejemplo, si hablamos de calidad, qué es lo que tiene que ver en un plato? Bueno, ahora ya no se usa tanto la pirámide y pongamos los 5 grupos, que veo que ahora hay mucho como esta obsesión o esta presión en los padres de tengo que hacer que cada comida lleve los 5 grupos alimenticios y ahí ves a las mamás tratando de mezclar de todo. La verdad es que ya no se maneja mucho así, más bien se maneja con alimentos ricos en calorías, que pueden ser tanto grasas como carbohidratos. Otro grupo sería alimentos ricos en hierro, porque necesitamos que sea uno de los nutrientes más importantes dentro de la alimentación complementaria, que aquí está generalmente proteínas, ¿no? Y ciertos cereales como la avena y así, que son ricos en hierro. Sí. Y de ahí otro grupo se le considera como frutas y verduras. Entonces las frutas más como que para la mañana, que los niños gastan estas energías, y las verduras más como para la tarde, que son más ricos en fibra, les ayuda a la digestión. Claro. A veces son un poquito más difíciles de introducir porque son como más sabores neutros, insípidos, entonces tienen que aprender a consumirlos desde que son pequeños. Pero este es el balance que generalmente debería tener un plato. Entonces no es que necesitamos hacer que estén los 5 grupos de ley o que solo haya uno, también es un error. Entonces más bien tenemos que buscar lo que el bebé necesita según lo que está, en qué etapa está creciendo. Entonces principalmente en alimentación complementaria, como les acabo de escribir, alimentos ricos en calorías, alimentos ricos en hierro y frutas y verduras van a complementar un buen plato y balanceado para el bebé. Sigamos con el tema de los bebés. Muchísimas mamis siempre me preguntan,
¿cómo empiezo la alimentación complementaria? Gracias a la PAME yo seguí un método que no sé si sigues recomendando, que es el método Bliss, que es una mezcla entre papilla y BLW. ¿Puede ser así? ¿Cuál No. sería la...? A ver, ahorita hay varios métodos y la verdad es que no es que el uno es mejor que el otro, pero yo suelo recomendar una combinación. Ok. Porque hay el método tradicional en el que hay muchas papillas, muchas limitaciones, y aquí he visto que a veces hay un poco de miedo de hacer la transición de la evolución de la textura. Y hay el método Baby Led Weaning y una derivación del Baby Led Weaning es el Bliss. El Bliss tiene un poco más de sustento ya nutricional, en composición nutricional, pero es bastante similar, o sea, toma como base el Baby Led Weaning, ¿ya? Pero yo suelo recomendar la combinación de ambos métodos, más que todo por el tipo de alimentación que tenemos aquí en el Ecuador. O sea, ha sido el método de la PAME. Ha sido el método de la PAME. Yo siempre digo, es el método de Bliss. No, es el método de la PAME. O sea, se deriva mucho de la combinación de ambos. Pero esta combinación, sí. Ajá, pero es lo que a mí más me ha dado resultado como experiencia aquí, porque nosotros, bueno, a mí me encanta la comida del Ecuador. Y yo sí como guatita, tripa, son texturas que no aplican para ninguno de los métodos. Claro. Entonces, a mí sí me gusta que mis niños aprendan a comer variedad, o sea, variedad de texturas, desde purés, locros, caldos, tripa, pata, cosas así. Entonces, si nosotros nos juntamos solo a un método, o sea, por ejemplo, el método tradicional, todo es textura blanda, suavecita y purés, y el método Baby Led Weaning o Bliss es solo pedazos, en cambio. Y lo que estos suelen decir es, si le vas a dar pedazos, no le des papillas, si le vas a dar papillas, no le des pedazos. Entonces, como que se te contraponen un poco. Claro. Pero lo que a mí me gusta recomendar es más bien coger las cosas buenas de ambos métodos para juntar. Eso es lo que yo hago. Claro. Y que se adapten más como a la comida que tenemos aquí. Y también eso les va a servir para adaptarse a la comida en cualquier parte. Sí. Eso me pasó con la Ari. O sea, yo empecé en una escuela porque obviamente no te conocía con la mayor, con Isabela. Y a mí me dijeron que le dé papilla. Y lo peor es, esta es Nestum. O sea, empezar con eso. Y hay una gran diferencia. O sea, como que con la Ari empezamos con aguacate y pollo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y fue pollo lo que primero probó la Ariana. Y ahora come súper bien. O sea, las cosas que no come tan bien la Isabela. Tal vez a veces, y eso ya va a otra pregunta. ¿Por qué a veces mi peque come bien un día y otras veces mal? ¿Eso es normal? Sí, esto es bastante normal y a veces lo que nosotros tenemos como esquema es que nosotros comemos nuestras comidas siempre el mismo volumen, el mismo tamaño y esperamos que nuestros hijos coman así. Pero lo que pasa es que nosotros ya acabamos de crecer. O sea, ya estamos en un peso y una talla estable, entonces necesitamos el mismo como que aporte calórico. En cambio, los niños están en desarrollo y en crecimiento. Entonces, por lo menos el primer año, ellos comen muchísimo volumen conforme van aprendiendo en relación a su tamañito, ¿no? Porque cuando son chiquititos, el estómago es del porte del puño del bebé, que es chiquitito. O sea, que será 1 onza, 2 onzas. Entonces, comienzan comiendo nada, tal vez 2, 3 cucharadas o probar un poco y van progresivamente aumentando el volumen. A eso de los 10 meses ya comen muchísimo. O sea, una cantidad que dices, Dios, ¿dónde le entra tanta comida a mi peque? Y después, de repente, al año, 2 meses, por ahí, ya comen menos de lo que comían antes. Entonces, ahí es cuando empiezan ya las preocupaciones porque pensamos que tiene que ir la comida siempre para arriba, ¿no? Claro. O sea, cada vez va creciendo más, voy comiendo más, ¿ya? Pero no así, ya desde el año hasta los 2 años ya se empieza a estabilizar un poco porque se frena el crecimiento. Entonces ya no van a comer tanto volumen, ya se mantiene entre una tacita y media, pero no es constante. Entonces ya a partir del año depende mucho de los brotes de crecimiento y ya no de tengo que triplicar mi peso como en el primer año. Entonces van a ver que desde el año en adelante ya es una montaña rusa. A veces come que parece que se va a empachar y de repente parece que tiene una guerra de anorexia y no come absolutamente nada. Entonces se vuelve un sube y baja. Y ahí lo que hay que hacer es más bien fijarse que si se viene un día en el que comió un montón, se van a venir seguramente unos días que no coma casi nada. Entonces ya es como que súper así, pero generalmente nosotros como papás nos fijamos, no comió, y solo nos fijamos en los que no comió y no en los que sí comió mucho. Pero vienen así, entonces es como una montaña rusa, empieza a ser así su apetito. O sea, llega a ser normal eso. Llega a ser normal justamente porque ya depende mucho del brote de crecimiento que lleguen a tener.
Una de las preguntas que nos dijeron es, ¿cómo introduzco la alimentación complementaria si mi bebé tiene APLB, alergia a la proteína de la vaca? Ya, aquí hay mucho miedo alrededor de esto porque pensamos que un niño que es alérgico a la proteína de la leche de la vaca está totalmente limitado en su alimentación, ¿ya? Y este es un error bastante frecuente que ha llevado a que muchos niños que son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca se vuelven muy selectivos. Claro. Porque se hace una introducción demasiado lenta, con muy poca exposición. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí lo importante es primero ver qué tan fuerte es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿no? Porque hay niños que toleran muchos otros alergenos sin necesidad de una reacción. Y hay niños que en verdad no toleran alergia por la alergia a todo lo que son lácteos, pero también a otros alergenos, ¿ya? Claro. Entonces, ahí tiene que ser muy personalizado el tema de la introducción, porque no podemos ponerles a todos en la misma bandeja. O sea, no puede ser como que mi hijo es alérgico, entonces no puede comer nada. Claro. No va así, tiene que ser mucho más detallado porque hay niños que toleran mucho más, ¿ya? Pero aquí lo importante es ver que si es un niño alérgico, solo hay 8 alimentos que son alergenos y todo el resto deberían introducirse en su dieta. Entonces, hacer una dieta demasiado estricta hace que sea un niño selectivo, que no tolera sabores, que a la larga te trae problemas más fuertes que la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Algo importante recalcar de esta alergia es que es transitoria. Generalmente el 60% de los niños a partir del año ya la superaron. Incluso antes, a veces a los 3 meses. He tenido casos de muchos niños que lo toleran antes, especialmente los que siguen con lactancia materna, son los que lo toleran antes. Y también he tenido unos pocos casos de niños que recién lo toleran a los 6 años. ¿Ya? Pero aquí lo importante es manejar de una manera súper personalizada el tema de la introducción de alimentos para que no tengamos dificultades después. Es súper importante eso porque yo también he tenido bebés con alergia a la proteína de la vaca y el sueño también es personalizado. O sea, algunos sí necesitan, por ejemplo, dormirse primero verticalmente. No le puedes poner horizontal porque el reflujo y todo. Hay bebés que sí pueden tolerar ponerle en su espacio. Entonces sí es importante esto que dices, que sea personalizado. Otra cosa que yo he tenido como duda, pero a pesar de eso igual tu guía me ha ayudado mucho, es esto de mi bebé tiene que comer 5 veces al día. Porque yo te cuento algo, mis hijas incluso hasta ahora sí comen 2, a veces 2, pero bien comido, o sea, como su buena proteína, que sabes que comió, pero su carbohidratos, sus vegetales, su postre incluso, y después unos snacks. Perfecto. ¿Sabes? También me pasó mucho y es que hubo un periodo que no querían desayunar, pero era imposible darles desayunar. Incluso llegué a un punto donde yo les decía, por favor, llévense esto para el carro, para que piquen en el carro, porque ya no podía más, o sea, no podía como que, no sabía qué más hacer para obligarles, porque esa igual no es mi filosofía, a que coman el desayuno, pero almorzaban 2 veces. O sea, almorzaban el almuerzo que yo les mandaba, y siempre pasa que regresan y no pasó ni 1 hora desde su comida en el colegio y quieren almorzar de nuevo. Entonces dije, claro, o sea, sí están comiendo, solo que el desayuno nunca logré, bueno, ahorita sí, pero hubo unos 3 años que no logré que desayunen. Entonces, ¿tienen que comer 5 veces al día o cómo es esto del cada cuánto? Las tomas. A ver, la recomendación es que cuando empieza la alimentación, yo empiezo generalmente con 2 comidas, ¿ya? Las nuevas guías nos dicen ahorita que ya deberían empezar con inclusive 3, ¿ya? Pero no es tan fácil, o sea, depende de cómo van las habilidades de los bebés. Hay niños que no tienen ni siquiera interés, entonces les ofreces 3 veces, son momentos que ya se irritan, ¿ya? Entonces, yo de base empiezo con 2 y progresivamente voy aumentando una tercera, por lo menos hasta el año, porque las tomas de leche también cuentan. Entonces, si son 3 comidas más, digamos que lacta unas 5 o 6 veces, que es como bajo porque toman como 10 veces. Entonces ya están comiendo muchas veces, ¿ya? A partir del año ya empieza a bajar un poco las tomas de leche, entonces ahí ya podemos empezar a aumentar un poquito más las tomas de sólidos. Yo me suelo quedar en 4, ¿ya? Primero porque generalmente los papás no logran hacer que coman tantas veces, ¿no? Porque se levantan, lactan, desayunan, después de una media mañana, después almuerzan, entre estas tomas lactan otra vez y después en la tarde. Si hacemos que cenen muy tarde, ya les afecta el sueño. Entonces, yo suelo hacer que coman como que en vez de tener un snack de media tarde, hago que cenen temprano.
y ahí solo alcanzan a hacer 4 comidas. Claro. ¿Ya? Cuando ya son más grandecitos y dependiendo de las actividades que hacen, hay niños que ya alcanzan a comer más veces y pueden llegar a las 5 veces. Claro. Pero no es una regla que tenemos que empezar con 5 comidas o que tenemos que tratar de llegar a las 5 comidas. Inclusive a veces los adultos no alcanzamos a hacer 5 comidas, ya sea por el trabajo, los horarios o el ritmo de vida que tenemos. Entonces, esto ya se está como que perdiendo un poco el tema de tienen que ser 5. Lo importante es más bien la composición y la calidad de estas comidas que les estemos dando. Claro. ¿Ya? Entonces, en un niño lo que yo sí trato de decirles es al menos que tengan como que sus 3 comidas principales y no necesariamente tienen que ser como que desayuno, almuerzo y cena. A veces pasa esto que se levantan súper cansados, con sueño, no quieren desayunar, máximo se toman como que claro, a mí me dicen, yo no tengo hambre, mami, no tengo, dame agua. Y es como... No, entonces, es que ya mismo como el lunch. Entonces ahí es como que dije, voy a soltar. Porque tal vez, claro, lo primero, el lunch puede ser, hasta la menor tiene como a las 9. Entonces no es tan tarde. No es tan tarde, es como un desayuno. Exacto. Yo les suelo decir, si no quieren desayunar, porque no es el primer caso, o sea, hay varios niños que a veces no quieren desayunar o que, como les digo, o sea, se levantan así como que con las justas porque les toca ir muy temprano a la escuela. Hagan que ese lunch sea el almuerzo. Y como es del desayuno, o sea, el desayuno fuerte, y más bien el rato que se levanten, que sea como un pequeño snack. Entonces, tal vez comerse una frutita como para despertarme, y después ya voy, y a las 9, que es mi lunch, ahí sí como mi proteína, mi queso, mi huevo, mi carbohidrato, más fruta, y les va bien. ¿Ya? Y eso, yo he llegado a mandarles huevo. Exacto. Y se comen. Yo digo ya, entonces tal vez sí están queriendo desayunar un poquito más tarde. Porque dije, chuta, huevo, no sé si se coman. Obviamente les hago duro o tortilla. Y eso sí se comen. Entonces digo, sí, tal vez es un tema de que quieren como un poquito más tarde. Más tarde, sí. No es tan fácil a veces desayunar. O sea, lo ideal es desayunar en la primera hora que te levantas. Claro. Pero a veces no llegas a tener una hora en la casa. O sea, son hasta que se vistan, se arreglen y salgan. Es como que 30 minutos, 45 minutos se fueron. Entonces todavía no llegan a cumplir ni siquiera esa hora. Y claro, y hablando un poco de la psicología atrás de la alimentación, creo que también mis hijas, por ejemplo, son mucho de comer tranquilas. Entonces tal vez en la mañana no es tan... Ay, la presión. Así como que esa paz. Ya te digo, ahorita ya es como que entienden que levantarse un poquito más temprano hace que tú puedas vivir tu vida tranquila antes de irte, tienen espacio para jugar. Ya saben que es mejor eso que estar como, vamos, así. Entonces también he influenciado en la alimentación. Ahora, por ejemplo, una mami me dice, yo me doy cuenta que me estreso muchísimo si se riega la comida, si se mancha mi bebé. Y claro, eso ya va un poco, vamos entrando en un tema psicológico, ¿no? De cómo afecta tus comportamientos o lo que tú tienes en tu psiquis, digamos, para introducir la alimentación. ¿Cómo es esto de que tienes que estarle limpiando? ¿Es importante que se manchen? Claro, aquí la verdad es que toda esta como psicología o experiencia que nosotros tuvimos durante la alimentación va a marcar cómo nosotros nos vamos a comportar con nuestros hijos. Entonces, esto de empiezan a haber desorden, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a comer, es muy normal que jueguen con los alimentos y no es algo que se acaba en unos meses. Claro. ¿Ya? Van a ver que pueden haber niños de 7 años que todavía así juegan con su comida y me la como y así, o sea, va a pasar. Pero esto demuestra qué tan buena es su relación con los alimentos, qué tan cómodos se sienten ellos con los alimentos. Entonces, esto no quiere decir que mi hijo va a estar haciendo un desastre en la comida hasta que tenga 10 años, ¿no? O sea, eventualmente ellos empiezan a aprender las normas de educación, a usar sus cubiertos, a limpiarse y todo eso, sí. Pero no puedes esperar que un bebé de 6 meses no se manche, no se ensucie, si es una habilidad que se está aprendiendo. Claro. O sea, es algo que ellos van progresivamente ganando. Entonces, hay que dejar que ellos jueguen, exploren, se manchen, se pongan en la cabeza, se ensucian. Entonces, yo siempre en mis asesorías les digo, a ver, o sea, lava las manos, ponle su babero y le sientas. Y no quiero que le toquen al bebé, ni le estén recogiendo la comida con la cuchara, ni le estén pasando la servilleta así, recogiéndola así, o con la servilleta limpiándole, o ya se ensució las manitos, entonces le limpio. O sea, nada de esto, porque se ha visto mucho que esto hace que los niños se vuelvan como piquis, o sea, como selectivos, porque al sentirse que tienen que limpiarse a cada rato, empiezan a sospechar que no está bien. O sea, no está bien estar sucio. Algo está sucio, claro. Exacto, claro. O sea, no está bien sentirme sucio, entonces tengo que estar limpio. Entonces,
esto hace que los niños como que le pongan como una barrera y no quieran tocar, no quieran jugar, no quieran ensuciarse o apenas se chorree, o ahí empieza a afectar inclusive a las texturas, ¿no? Si es una textura medio pegajosa que se me ensucia en la cara, no tolero esa textura. Entonces hay que tener mucho cuidado en pasarles todas estas cosas a los niños, no solo en estarles limpiando, sino también en hacer que se acabe en el plato. Esto pasa mucho. Sí. O sea, a mí me sentaban y me obligaban a comer hasta que se me acabe el plato, entonces yo hago lo mismo con mis hijos. Claro. ¿No? Aquí esto se daña muchísimo la relación que tienen con los alimentos, el obligarles, el forzarles, el hacer que coman sin importar los medios. ¿Ya? Eso justamente, por ejemplo, ¿qué le dirías a una mami que te diga, pero ya no sé qué hacer? O sea, le obligo, solo dijo que no coma, ¿qué hago? O sea, en esa situación de que no comen y claro, todo el mundo me dice que le obligue, que le dé igual, que le dé o que le castigue. Se va a desnutrir, castigar. A ver, primero, la alimentación nunca debería ser ni premio ni castigo. ¿Ya? Esto quiere decir, no me están si te comes el almuerzo, te doy un postre. No. O prueba esto y te doy un chupete. Nada, ¿ya? Porque ahí dejan de fijarse en la importancia de nutrirse y se enfocan directamente en la recompensa. Claro. Que es algo que no queremos, ¿ya? Y del otro lado, en cambio, si no comes, te castigo, no te pongo la tele, no te doy tus juguetes, también. Entonces asocian el comer con algo negativo, claro, que tampoco está bien, ¿ya? Sí. Entonces, a ver, generalmente los niños llegan a no comer por muchas razones. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación. Buscar la razón. Para encontrar la razón y el origen del problema. Entonces, si... no sé, si a este bebé se le presiona o se le fuerza a comer, llega un punto en el que no come así le obligues. Entonces, hay que hacer que se recupere esa buena relación con los alimentos para que él empiece a confiar otra vez. Entonces, me pasa mucho que en estos niños de los que se les obliga, se les fuerza, son niños que van a cerrar su boca y van a poner una barrera enorme y hasta que no quites esa presión que hay de parte de los padres, esos niños no comen nada. Entonces, hay que hacer que se vuelva un momento y un lugar seguro otra vez, claro, donde ellos puedan probar sin ser forzados, obligados. Exacto. Entonces, la primera regla es nunca obligar, nunca forzar. La segunda es, si no tiene hambre, no va a comer, ¿ya? Entonces, por favor, hay que entender, no es nada personal. También no es importante dejar que tengan hambre, ¿no? O sea, también eso es básico, porque igual tú comes cuando tienes hambre. O así debería ser. Sí, así debería ser, porque también hay estos horarios como que, es que ya es hora del almuerzo, no tengo hambre, pero igual voy a comer. Exacto. Y a veces también mis hijas han pasado que comen, así se embuten de 12 a 4 de la tarde, solo pasan comiendo, no cenan, pero y ahí sí me desayunan, porque ya el cuerpo es sabio. Claro, él se levanta, mami, ahora sí quiero huevito, ya, entonces vamos. Entonces, como leerles también, ¿no? Es escuchar el hambre y la saciedad. O sea, el mensaje en los niños es súper claro y cuando son chiquitos es clarísimo. O sea, un bebé desde que nace sabe que tiene hambre y va a llorar hasta que le den de comer. Entonces, cuando ya tienen ya muchas más palabras, ya te van a poder decir, tengo hambre, no tengo hambre. Entonces, cuando tienen hambre, darles de comer. Pero si te dicen, no tengo hambre, no le des de comer. Podemos esperar 1 hora, podemos esperar que se acerque y te diga, ya tengo hambre. Sí. Me calientas mi almuerzo. Eso es algo que yo hago siempre con mis hijas. Por ejemplo, regresan de la guardería, comieron, no quisieron comer. Ok, avísame cuando tengas hambre. Y muchas veces llegan y te dicen, es que quiero una fruta o unas galletitas. No, primero te caliento tu almuerzo que no te comiste. En el caso de mis hijas, ellas me dicen, mami, ya me puedes calentar el almuerzo porque saben que no hay negociación de otra cosa. Claro. Entonces comen el almuerzo y de ahí sí ya podrán comer la galleta que pidieron, la fruta que pidieron. Si no comen súper bien, pero la próxima comen eso, porque eso es lo que... Primero lo nutritivo. Exacto. Yo en la anterior hablábamos, en el anterior episodio de esto de la alimentación en base a nuestra experiencia, hablábamos mucho de cómo introducir un alimento nuevo. Y yo decía, me acordaba de la PAM igual, 15 veces el mismo alimento. Es verdad, era 15. Sí. A ver. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros introducimos un alimento, hay esta que le llaman la regla de los 3 días, ¿ya? Que se usa mucho en los alimentos alergenos, pero todavía hay profesionales que recomiendan hacerlo con todos los alimentos, ¿ya? Esto no se debe hacer, ¿ya? Con los alergenos necesitamos determinar
que esta exposición no tenga una alergia, entonces mínimo tienes que ofrecerle 3 veces para ver si hay una reacción. ¿Un alimento alérgeno cuál sería? ¿El huevo? Puede ser el huevo, puede ser la soya, el maní, las nueces, los mariscos, pescado y los lácteos, soya. Creo que son 8, ¿ya? Entonces, estos sí, se ofrecen solos, sin ningún otro alimento nuevo, y se hace una exposición de varias veces para ver que no hay una reacción alérgica, ¿ya? Sin embargo, hablando un poco más de la exposición que me decías, que yo siempre te digo al menos 15 veces, es cualquier alimento. O sea, cualquier alimento, hay muchas veces que los niños rechazan al primer contacto con este alimento. Ajá. Y pasa mucho, por ejemplo, con el huevo, en la yema y la clara. Con la textura, ¿verdad? Ajá. Entonces hay niños que les gusta la clara, pero no les gusta la yema y por mucho tiempo no comen la yema. ¿Ya? Entonces, se dice que hay que exponerle al menos 15 veces a este mismo alimento. En diferentes maneras, preparaciones y sabores, para empezar a considerar que no le gusta. ¿Ya? Sí. Esto no quiere decir que si tu bebé rechaza y empieza a escupir o medio que no le hace caso al comienzo, no le gusta o va a ser así siempre, ¿ya? Y aquí siempre pongo el ejemplo de mi hija mayor, porque ella no comió papa como hasta los 2 años. O sea, ella igual no le gustaba la papa porque primero no tenía sal. Y a pesar de que le ofrecían diferentes texturas, como que no lograba tener esta conexión. Ahora ya come papa y sí le gusta. No es como que su alimento favorito, pero está dentro de su dieta. O sea, sí se va a comer unas papas fritas, tal vez una papa al horno, así con salsa de queso, pero no es como que su alimento favorito, pero está dentro de su dieta, que es el objetivo. O sea, no quieres que se vuelva un alimento de no me gusta, pero tiene que estar presente. Pero solo con exposición constante lo logramos. Sí, y eso es buenísimo saber porque, claro, uno dice, no le gusta, ya no le gustó y ya. Y nunca le vuelven a dar. Sí, y a mí me ha pasado que sí, de diferentes texturas, diferentes maneras de hacerlo, sí, y les he dicho, así como, creo que me pasó mucho con el arroz. El arroz, la Ariana es como... No le llama mucho la atención. No me va a comer el arroz, no sabe a nada, sí. Pero en cambio cuando le hago torrejas o tipo chaulafán, arroz rellenos, claro, con ahí sabor. Sí come. Pero un arroz blanco es como, no, o sea, como... Pero ya le gusta. O sea, ya que probó otra, ya dijo que el arroz no es tan malo, no es tan mal, para complementar. Entonces, ¿sabes qué? A mí me como que me llena mucho cuando los papás están informados de eso, porque yo creo que a la final la dinámica de la alimentación tiene que ser una dinámica de paz. Sí, totalmente. No de guerra, porque... Justamente, o sea, si nosotros le estamos como muy pendientes de que coman, a veces solo hacemos que la alimentación sea algo negativo, ¿no? Y lo peor es que se contradice porque es en pro del amor que le tengo por, ¿sabes? Que le amo tanto que quiero que coma, pero a la final lo que hacemos es el contrario. Sí. Ay, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. No sé si quieres como acabar con alguna idea sobre la importancia de la alimentación y los hábitos de la alimentación. Bueno, aquí lo más importante para mí es que los niños tengan una muy buena relación con los alimentos antes que enfocarse en la cantidad que están comiendo. Que sea un momento agradable, de memorias, de familia, de recordar. No sé, los sábados eran de pancakes con mi papá, o me encantaba ir a cenar con mi familia, todos juntos. O sea, que sean recuerdos lindos y que siempre haya esta buena relación con los alimentos. Sí. Es como la base de la nutrición. Pero lo que yo siempre les digo es que hay que empezar bien con la alimentación desde el día 1 para que no tengas problemas a la larga. Sí. Si me buscas cuando ya tienes problemas, es mucho más difícil de solucionar y reaprender. Claro, entonces, como todo, sí. Hay que empezar bien desde un comienzo y convertirse en un foodie. Claro, un foodie, se va a ver eso a largo plazo. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido estos tips maravillosos. Ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden comentar. No se olviden de guardar, compartir, suscribirse al canal de Criarse. Siempre bienvenidas. Chao.